¿Cómo está, doctor Jiménez? Buenos días. ¿Cómo está Vicente? Buenos días. Un gusto poder conversar con ustedes a esta hora, a los Qué tiempos. gusto saludarlo a los tiempos, así es. La verdad, este coronavirus nos tiene separado a todo el mundo, solamente hablar y nada más, y vernos por Zoom Sí, o por video. es correcto, es correcto. Pero bueno, así Así es. toca a veces, ¿no? Doctor Sánchez, antes de ir a las preguntas, ¿cuántos asambleístas lograron en Guayas? Creo. Dos, dos. Hay una tercera que está en disputa todavía en el Distrito 4, que no está muy lejos, apenas 1.500 votos, 1.300 votos, de su inmediato antecesor, que es alguien de la izquierda democrática, me parece. Pero bueno, vamos a ver qué arroja eso, ¿no? Todavía faltan impugnar unas cuantas actas allí, pero sería en el máximo de los casos tres y por ahora dos. Ya, los dos, 8 y 16. ¿Quiénes son y Sí. de qué circunscripciones? Bueno, soy yo que participé en el Distrito 2, un distrito muy grande, muy heterogéneo, con mucha pobreza, con buena parte del atarqui popular, y en el Distrito 3 que entró Guido Chiriboga, también por el movimiento Creo. Ya, el distrito 3 comprende las parroquias de... En algunas cosas está emparentado con el 2, porque tiene parte de Samanes, tiene parte de Sauces, tiene Miraflores, tiene Vía La Costa, tiene parte de Urdesa, tiene parte de la Marte Roldós, parte de Mapasingue, tiene Durán, tiene Playas, tiene San Borondón. Ese es el 3. Y el tercero, ¿de qué distrito y con quién pelean? ¿Y quién es el candidato ahí? Ahí es Silvia Vera, que es una asambleísta actual en funciones, que es básicamente los cantones de la provincia. Ya, Ahí el estamos peleando. 4. Ese es el 4, Ese es el ese es el 4. 4. Es el Ajá. 4, sí. Entonces estamos peleando ahí Doctor, con el candidato a la idea. doctor Jiménez, ¿hasta dónde cree usted después del... Porque Ecuador es un país de... es un laboratorio. Hacemos experimentos y experimentos y experimentos. ¿Hasta dónde verdaderamente esta división de circunscripciones ha ayudado a qué? No sé. No sé ni qué preguntar. Bueno, yo creo que ha permitido mejorar la calidad de la representación. Yo tengo muy claro ahorita, por ejemplo, cuáles son los problemas de mi distrito, del Distrito 2, que en cierta forma son en buena parte problemas de Guayaquil, en empleo, en salud, en temas de educación también. Le permite a uno tener una mirada mucho más cercana a la circunscripción a la cual representa. Yo, pues, en comparación con la candidatura a la alcaldía, tuve la posibilidad, por decirlo coloquialmente, de comerme mucho más el territorio, porque pese a que el Distrito 2 es la tercera ciudad más poblada del Ecuador, me permitió por lo menos recorrerlo más a fondo y poder estar más en contacto con la gente. Terminan siendo igual 20 asambleístas los que van por la provincia del Guayas, pero al menos al tener una circunscripción un poco más pequeña, uno está más en contacto con las necesidades y con las personas en ese respectivo distrito. Y creo que existe también un mayor vínculo, porque al fin y al cabo, si esas personas son las que te eligen, en principio debes pensar en cómo solucionar sus problemas. Obviamente que uno ya cuando es asambleísta se convierte en asambleísta del Ecuador, asambleísta nacional, pero eso no significa que no tengas una atención especial con tus constituyentes. Yo creo que desde ese punto de vista los distritos fueron un ensayo útil, porque a veces, pues, por ejemplo, en la versión anterior eran 18 diputados, de los cuales 15 salían de Guayaquil y los otros 3 bien gracias. Entonces ahora digamos que hay un poco más de equilibrio en la representación y en los diferentes cantones que conforman la provincia. Sinceramente, doctor, yo no estoy muy de acuerdo con esto y le voy a comentar por qué. Cuénteme. Porque los legisladores van a legislar y a fiscalizar. Y son Sí, leyes para todo el país. No es la ley para una circunscripción, ¿no es cierto? Está bien sí, para concejal, totalmente de acuerdo, porque los concejales saben a través de cada uno de sus áreas de sus áreas las necesidades que tienen y tienen que solucionar con obras. Pero acá un asambleísta no puede solucionar con ninguna obra, sino con una ley que sirve para todo el país. Personalmente, nunca estuve de acuerdo en esto. En concejales tal vez sí, aquí en Guayaquil, uh-huh. porque no en todas partes se divide. Pero a nivel de asambleísta, no sé, es un criterio personal.
Sí, 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 es un ángulo también, es un ángulo perfectamente respetable. Al fin y al cabo, yo creo que la función pública siempre es como una especie de lente bifocal. Una parte significa tener una mirada particularmente cercana con aquellos que te escogen y algunas necesidades deberá uno poder solucionar allí, tal vez con programas deportivos, yo qué sé, con temas de salud, no lo sé. Y otra es una mirada mucho más nacional, mucho más de a largo alcance, que es la que permite enfocar los grandes temas nacionales y poderles dar solución. Lo uno no es excluyente con lo otro, pero son dos ángulos distintos sin duda. Pero bueno, así están dadas las cosas y lo que nosotros hacemos es adaptarnos a la realidad y tratar de ser lo más coherente posible frente a esta realidad. 821 con el doctor Francisco Jiménez Sánchez, asambleísta electo por el Movimiento Creo. ¿Quién falló? ¿Lazo o Yacu? Es una gran pregunta. Yo creo que nosotros no fallamos. Creo que el país viene de un año muy duro, con un gobierno muy incompetente, con mucha rabia en la calle. Y le digo, pues yo lo palpé. O sea, es duro hacer campaña después de un año tan problemático, con muertos en la ciudad de Guayaquil, con tantos problemas que tuvimos. Y un gobierno tan ineficiente que no supo dar soluciones de nada, prácticamente de nada, sentados y pintados ahí en la pared sin poder afrontar los grandes problemas del país. Yo creo que todo eso pasó factura en la elección ante un escenario político fragmentado y que se dividió, ¿no? Y ahora frente a eso, pues esta victoria nuestra ajustada, que nos ha obligado a estar todavía metidos en el tema del control electoral, del conteo, de los votos, en vez de pensar ya en la segunda vuelta. Nosotros nunca tuvimos duda que pasábamos, porque esta vez sí hicimos un control electoral muy acucioso y muy preciso, y teníamos toda la información de las actas. En mi distrito, por ejemplo, se recogieron el 100% de las actas. Yo sabía hasta dónde estaban mis actas con inconsistencias, algunas de las cuales peleé ahí en el tribunal para que se haga el reconteo. Entonces, estábamos en posición de defendernos, pero creo que no se podría decir ni siquiera que nosotros fallamos o que falló el candidato Yacu Pérez. Yo creo que los que más fallaron ahí fueron los del Consejo Nacional Electoral, que se metieron a dar resultados de un conteo rápido, con una diferencia tan ajustada que podía cambiar en función de dónde se revisen los escrutinios. Creo que eso fue un error, porque le generó al movimiento Pachacutic la impresión de que ellos estaban en segunda vuelta, cuando no necesariamente era así. Y bueno, ellos se convencieron de la idea y a partir de eso empezaron a darle forma a un discurso en el cual terminaron haciendo una serie de aseveraciones que son completamente alejadas de la realidad y que a veces podrían ser considerados como epítetos. Pero bueno, esperemos a que se calmen un poco las aguas, a que el asunto baje de temperatura y con un escenario de segunda vuelta ya más consolidado en la próxima semana podamos sentarnos todos a trabajar y ver de qué forma le damos amplitud al proyecto nuestro, que hoy por hoy ha recibido poco más del 20%, casi el 20% de la aprobación popular. Tengo dos preguntas por ahí. Se las voy a hacer porque después me olvido. Primero, sí, claro. ¿Por qué sacaron tan poco asambleístas en Guayas? 2 con posibilidades de 3. La primera. La segunda, en el control electoral que ustedes llevaron, doctor Jiménez, y que tiene el 100% de esa circunscripción, ¿no ha encontrado nada en el caso de Arauz? Por ejemplo, hemos visto papeletas en que Arauz dice 34 votos, me acuerdo tanto en letras, y en la columna de números le aumentan un 1 porque son 3 subcolumnas para 3 dígitos. Entonces diría 034, pero en ese está 134. ¿Ustedes no han observado eso en las diferentes actas que han recuperado, 825 que manejaron ese día de elecciones? Sí, bueno, voy por las dos preguntas, ¿no? La primera, ¿por qué tan pocos asambleístas? Porque esto no es fácil. Esto es de recorrer un montón y se compite contra dos estructuras muy grandes que tienen medios, que tienen fuerza. La una es la lista 1, que tiene medios muy importantes y recorren el territorio y tienen ahí una serie de reminiscencias del pasado, de cómo estuvieron las cosas en el pasado,
y ante la mala administración del presente, pues piensan que las cosas pueden volver a como estaban antes. Eso no es necesariamente cierto. Eso dista mucho de la realidad, pero la política también son percepciones. Entonces es una estructura grande, con dinero, con medios, con gente que se mueve en territorio muy duro. Y la otra, usted lo conoce, es la estructura del Partido Social Cristiano, que pese a que estábamos aliados para la presidencia, no estamos aliados para la asamblea. Entonces, cada organización legítimamente hacía campaña para promover sus candidatos para la asamblea. Y la estructura del Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, es una estructura importante también, con llegada importante, con votación importante. Son las dos fuerzas más relevantes de la zona, de la región, de la provincia. Y para uno entrar a meterse ahí como cuña entre esas dos grandes opciones, tiene que caminar mucho, tiene que trabajar mucho, tiene que meterse mucho en los barrios, hablar mucho con la gente, quemar mucha suela. Y bueno, en nuestro caso, en algunos casos lo hicimos, en otros casos no fue tanto posible, pero esa es un poco la explicación. Ahora, también hay un tercer factor, y es que irrumpió una tercera opción que no la teníamos vista, que era la del señor Javier Herbas, en Izquierda Democrática, que hizo una buena campaña a la presidencia, hizo una buena campaña en redes. Y esa campaña en redes permeó en la ciudad de Guayaquil y le permitió sacar una votación importante, que si no me equivoco le terminó dando 2 escaños más, no sé si un tercero, pero me parece 2 escaños más, que es una cuestión completamente fuera de lo que estaba programado, pero tuvo su muy buena votación en la ciudad de Guayaquil y en la provincia, al igual que el movimiento Pachacuti, que me parece que alcanzó a rescatar un escaño. Entonces, un tablero fragmentado en el que hay que caminar y hay que hablar y hay que moverse. Entonces, no es una cuestión tan sencilla. De ahí en el otro tema sí observamos en las actas que había algunas irregularidades en ese sentido. En algunas mesas que vimos que eso pasaba, pedimos que se trate del conteo voto a voto. Ahí más o menos se niveló un poco más la votación, pero sí había algunas actas en las que había yo quiero pensar que se trata de inconsistencias numéricas, pero en todo caso esas actas se las pudo revisar algunas, probablemente otras no, se habrán podido pasar, pero en algunas de nuestro conteo y de nuestro control sí había este incremento numérico que nos motivó a nosotros que solicitemos el conteo del voto a voto en las mesas y que se hizo con la presencia de todas las organizaciones, no de todas, pero sí de unas 6 7 organizaciones que estuvieron siempre muy pendientes de los escrutinios. ¿Le bajará en algo el porcentaje Arauz en general en el país? Con este tema? Poco. Yo creo que los números están dados ahí. No me parece que se vaya a mover mucho. La tendencia está dada. Ellos están en alrededor de un 32% y me parece que se van a mantener ahí. Nosotros estamos en el borde de un 20%. Yacu Pérez con un 19.60, 19.70. Yo creo que ahí no hay mucho que hacer. Yo creo que lo que ahorita procede es que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados, establezca claramente quién quedó primero, que eso ya está, quién quedó segundo, que eso ya está también, y quiénes fueron los que quedaron en los diferentes puestos. Miremos la página y vayamos a la segunda vuelta. Y obviamente quien se sienta perjudicado, pues tiene todo el derecho para presentar las impugnaciones que correspondan, con las actas de soporte que tengan a la disposición. Con todo lo de ley. 829. Doctor Jiménez. Estamos conversando con el doctor Francisco Jiménez, asambleísta electo de Guayas por el movimiento Creo. Él fue gobernador en su momento y también fue candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil, hoy asambleísta. La propuesta de Guillermo Lasso, exactamente, ya hablando de segunda vuelta, que creemos que esto ya no se va a cambiar. ¿Cuáles son? Bueno, la propuesta de Guillermo Lasso tiene definiciones muy claras en materia de empleo, con la posibilidad de dar crédito a un crédito agricultor, que se van a poner a disposición $1.000 millones, $1.000 millones a 30 años plazo, al 1% de interés, facilidades para los artesanos, facilidades para los comerciantes, simplificación de trámites, acceso a la banca internacional, enganche del Ecuador con los mercados internacionales. También tenemos en materia de salud algunas propuestas, para eso tenemos un candidato a vicepresidente que conoce bien la problemática de salud
y que nos permitirá volver a dotar de la autonomía que requiere el IES para que pueda dar prestaciones públicas de calidad. En materia de educación tenemos nuestras propuestas, en materia de vivienda, en materia de seguridad, en materia de incremento de empleo y acompañado de una serie de reformas que tienen que hacerse a nivel de todo el país. Está claro que nuestra propuesta empató con un sector de la población y tal vez no tocó lo suficiente a otros sectores, como por ejemplo en el caso de las mujeres, con toda la problemática de la mujer en el país, en el caso del agro también, que fue un tema particularmente importante, que me parece que ninguno de los candidatos profundizó lo suficiente, en el tema de los jóvenes, que está claro que no vivieron muchas de las cosas que nosotros los más viejos vivimos, pero que en todo caso esperan la construcción de un país distinto. Yo creo que en esas tres aristas está un poco la renovación de cómo tenemos que remozar nuestro discurso ahora para la segunda vuelta y que el Ecuador lo pide y lo necesita. Y me parece que ya una vez que se consoliden los resultados electorales, que será, esperamos nosotros a fines de esta semana, vamos a poder trabajar con mucha más precisión en estas tres aristas. Y yo, si cabe en lo que a mí respecta, a mí particularmente el tema del agro me parece un tema fundamental a desarrollar en el país durante esta campaña y sobre todo durante los próximos 4 años de gobierno. Acceso a créditos, acceso a riego, acceso a tecnificación, a calidad de vida en el agro, a acuerdos internacionales, a eliminación de cadenas de intermediación para abaratar costos. Hay una serie de cosas ahí sobre las cuales se puede trabajar, que yo las he venido revisando y que creo que deben formar parte también de la propuesta en las próximas semanas a venir. Hay mucho que hacer. Nuestra propuesta, sin duda, enfocó algunos temas claves de empleo, de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, pero también hay otros temas que deben pasar a formar parte de nuestra agenda, como es el tema mujeres, el tema agricultura y el tema jóvenes, que son fundamentales para que nosotros podamos hacer y lograr triunfar en la segunda vuelta. Así es, una serie de temas y más temas. El economista Osvaldo Calderón a las 8:32. Cuando faltan 28 minutos para las 9 le tiene preguntas asambleísta Francisco Jiménez, doctor. Economista. Mucho gusto. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Jiménez. Usted decía hace un momento que la política es percepción para, de una forma u otra, justificar la relación de los legisladores obtenidos por parte del CREO, puntualizando que se recorrió mucho, que se trabajó bastante, pero que es muy difícil y muy complicado. En función de esa percepción, ¿no cree usted que de pronto la baja votación ha sido por la identificación en función de esa percepción de la ciudadanía, de la identificación de Guillermo Lasso con el gobierno de Lenín Moreno? Puede ser que sea un factor, lo cual no quiere decir que se trate de una realidad. Nosotros no participamos de troncha alguna, no pedimos ni un solo cargo, no tuvimos ningún gobernador, ni ningún ministerio, ni ninguna subsecretaría, ni ninguna dirección regional, ni distrital, ni nada. Hay ideas que el araucismo o la lista 1 se encarga de promover, pero que no necesariamente empata con la realidad. Lo que sí hubo es una agenda legislativa conjunta que se cumplió a medias, pero no se puede ser irresponsable con el país. Y no es que eso pretexto de que no nos digan, ay, mira que has andado con el gobierno, vamos a darle la espalda al país, sobre todo con un año tan duro como fue el año 2020. Entonces, pero creo que eso jugó tal vez un rol secundario. Yo creo que más va por el lado de la propuesta. Yo le puntualizaba esto, doctor Jiménez. ¿Cómo? Y yo le puntualizaba esto, doctor Jiménez, en función de eso, lo que usted indicaba, percepción, en base también a expresiones del candidato Guillermo Lasso. Ahora usted califica de este gobierno inepto, ineficaz. Pero en su momento, Guillermo Lasso ponderó muchas acciones del gobierno de Lenín Moreno y ponderó también a muchísimos ministros de Estado de Lenín Moreno. Bueno, él tiene derecho a ponderarlos y yo tengo derecho a calificarlos en su conjunto. Para mí fueron un gobierno incompetente, ineficaz, que no supo afrontar los problemas del país. Si él ha considerado que algunos ministros lo hicieron bien, está bien, pero una golondrina no hace verano. Y yo creo que aquí hay dos cosas muy claras. Uno, nosotros no hemos participado en la administración de gobierno, en este gobierno, en nada, absolutamente en nada. Dos, apoyamos una agenda legislativa que se cumplió parcialmente. Tres, este gobierno no ha sabido dar solución a los grandes problemas del país. Para mí son tres elementos que son irrefragables. ¿Qué tanto se haya reflejado esto en el tablero electoral?
ahí podemos entrar a revisar muchas cosas, pero pienso que finalmente esa no ha sido la razón de fondo de la dispersión de la votación en esta primera vuelta. No nos olvidemos que ha habido aquí 16 candidatos y cada uno representa pues su margen de votación, ¿no? Claro, sin duda alguna. Y en esa misma interpretación, de pronto el mensaje establecido por parte de cada uno de los candidatos, difícil de digerir por parte de la ciudadanía que votó, porque también se podría entender eso, que de pronto el mensaje de ustedes no caló. Sí, tal vez hay que afinar el mensaje, sin duda, pero la política es un tema de ensayo y error. Sí, sí. Ensayo y error Sí. permanente. Lo que pasa es que no nos podemos equivocar ahora en la segunda vuelta, porque ya nos queda poco tiempo y queda solamente una elección más, que es el 11 de abril. Entonces estamos obligados a hacerlo bien, a afinar la mira, a sacar las conclusiones de lo que sucedió en primera vuelta y a levantarnos. Y lo vamos a hacer. Nosotros no decimos que no nos podemos resbalar y no decimos que no nos podemos caer, pero también decimos que siempre nos vamos a levantar, que somos un movimiento de buenas intenciones, con convicción, con voluntad política, que tiene la forma de sacar adelante al Ecuador y no vamos a dejar de intentarlo. La última pregunta de mi parte, doctor Jiménez. ¿Cómo visualiza la próxima Asamblea Nacional? En su estructura, en su conformación y en su capacidad de acción. Va a ser una asamblea fragmentada y polarizada. Me parece que entre las grandes líneas de izquierda y derecha hay un cierto equilibrio entre las diferentes agrupaciones y los diferentes movimientos, pero está claro que va a ser una asamblea donde va a haber que trasladar mucho el debate y no creo que va a haber ninguna agrupación que sea una aplanadora. Va a ser una asamblea de mucho debate, de mucha discusión de temas, a ratos un poquito difícil. Pero bueno, el Parlamento es para eso, para parlamentar, pero también para decidir, para legislar, pero también para fiscalizar. Nosotros vamos a cumplir con nuestra labor. No va a ser una labor fácil. Se vienen tiempos que son un poco complejos, pero eso es lo que el pueblo ecuatoriano ha querido. Nosotros respetamos la voluntad popular y obviamente nuestra obligación es adaptarnos a esa voluntad y actuar como nuestros constituyentes, y no solo ellos, sino las demás personas que votaron por el resto de partidos. Esperamos que actúe con responsabilidad y buscando priorizar los grandes intereses nacionales. Okay, Gracias, doctor, de mi parte. Ok, doctor, y de la nuestra también. Nos despedimos de usted. Esperamos que cuando sea asambleísta nos atienda de igual forma, ¿no? Claro. Porque que siempre sí. lo vamos a estar llamando. Ustedes saben que el hábito no hace al monje y estos cargos son temporales, uno tiene que mantenerse siempre con la cabeza encima de los hombros. Y la amistad es hasta la muerte, mi querido doctor. Sin duda. Así es. Así ¿Okay? es. Lo han Así, querido estado Vicente. escuchando. Lo han estado escuchando los muchachos del grupo Vigía, lo felicitan. Los más jóvenes de allí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo también a los chicos, a los juveniles del grupo Vigía. Muy bien, doctor. Lo dejamos con las últimas palabras, por favor. Que mantengamos la fe, que mantengamos el optimismo, que tenemos un trabajo que hacer en segunda vuelta y no los vamos a defraudar. Vamos a trabajar duro, vamos a ganar esta segunda vuelta el 11 de abril del 2021 y vamos a cambiar el país para convertirlo verdaderamente en un Ecuador de oportunidades, de libertad, de progreso, de futuro, a cuya cabeza estará nuestro presidente Guillermo Lasso Mendoza.